Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 57. Vamos a sumergirnos en la Escritura. Vamos a nuestras Biblias. Lucas capítulo 9, cuando lo tengan, dígalo, tengo, pastor. Dígalo, tengo, pastor. Lo tengo aquí en la mano. A ver, el primero que lo encuentre se va a ganar un premio. El primero que lo encuentre se va a ganar un premio. A ver, el primero que lo encuentre se va a ganar un premio. Lucas 9, capítulo 57, perdón, Lucas capítulo 9, verso 57 al verso 62. Y damos gracias a Dios en esta mañana por aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Aquellas familias que Dios va a ministrar por medio de mis palabras que vendrán del Señor, porque este es un instrumento. Este servidor es un instrumento del Padre. Quiero bendecir cada familia, cada hogar. Y los invito a sumergirse en la presencia y la atmósfera del Señor. Lucas capítulo 9, verso 57 al verso 62. ¿Quién lo tiene? Ok, lo tengo yo. Hablé primero. Abril. Lee el subtítulo. Quiero que digas el subtítulo nada más. Las letras negritas que dice allí grande. A ver. Solo quiero que leas el subtítulo. El subtítulo. No. El subtítulo es el capítulo 9 de Lucas. Vas a ir al verso 57 y vas a leer solo el subtítulo, la letra grande. El subtítulo. Amén, allí. Ahora quiero que lo leas. Ahora quiero que vuelvas a leer esa palabra con firmeza, hija. Lo que cuesta seguir a Jesús. Los que cuesta o los que querían seguir a Jesús. La enseñanza que traigo a continuación está basada en este pasaje. Y yo la titulé de esta manera. ¿A dónde estás yendo? A ver, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿A dónde estoy yendo? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. Nos llevamos nuestra pregunta en nuestro corazón y no solamente la vamos a leer o la vamos a preguntárnosla hoy. Preguntémonos todos los días a dónde estoy yendo. Y fíjense lo que dice este pasaje. Los que querían seguir a Jesús, fíjense, hay una selección. Los que querían seguir a Jesús. ¿Dónde están los que querían seguir a Jesús? ¿Dónde están los que querían seguir a Jesús? Aquí no hay ninguno de los que querían, ¿verdad? Aquí están los que van a seguir a Jesús. Ok, escuchen esto. Dice los que querían. Los que querían. Es muy diferente a los que van o los que quieren seguir a Jesús. Hoy día es común escuchar personas decir, estoy bien en la vida y voy en la dirección correcta. ¿Verdad que sí? ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Cómo te va? Perfecto. ¿Cómo va la vida? No, perfecto. Dios es bueno. ¿Verdad que sí? Es bueno. Es bueno que mire, aún en el desconocimiento, nosotros fuimos diseñados para depender del Creador. Y aún en medio del desconocimiento, nosotros vamos a desear siempre lo bueno. Es por eso que usted le pregunta a cualquier persona, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo te va? Es muy poco, es muy raro. La persona que usted le pregunta o se lo encuentra todos los días le va a decir, ay, mal, lo peor. Es muy raro. Y dígale, Dios, líbrame de esas personas.
Líbrame de esas personas, cruzame con esas personas, o lléname de la luz para poder iluminar a este tipo de personas. Pero nosotros por naturaleza, escúchame bien, por naturaleza, usted y yo fuimos creados para estar conectados con el Señor. ¿Sabía usted eso? Pero fíjense, hoy en día es común escuchar a personas decir, estoy bien, en la vida voy en la dirección correcta. Y bueno, sí, perfecto, ¿no? Porque nuestra mente define que estar bien es tener un empleo, tener una familia, generar los ingresos, la responsabilidad es mantenerla. Eso es bien, perfectamente. Pero en lo espiritual, esto tiene que ver, pero el propósito es importante. Sin embargo, resulta llamativo que cuando se les pregunta a estas personas, que te responden bien cuando se les preguntas, si conocen el propósito de su existencia en la tierra, ahí se paraliza todo. Estoy hablando de un sinnúmero de personas, no de todos, porque de eso se trata la salvación, de que el Señor nos vaya rescatando de ese abismo en el que estamos sin Él. Entonces, cuando se le pregunta a estas personas que están bien, de todo perfecto, y les preguntas por el propósito de su existencia en la tierra, allí no tienen una respuesta coherente o una respuesta que verdaderamente sea la que agrade a Dios. He tenido la oportunidad de hablar con personas que me dicen, no, pero la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. Sí, bien es cierto. Dios no sabía eso. Dios sabe que la vida hay que disfrutarla, pero disfrutarla con temor, disfrutarla con amor. Entonces, hay personas que te dicen, no, tengo esto, tengo lo otro, porque de eso se trata la vida. Hay personas que el concepto de ello es poder tener y lograr obtener todos los méritos habidos y por haber en la tierra. Y eso es bueno. Pero, te pregunto algo. ¿Eso es todo en nuestro ámbito natural? Pero espiritualmente esto no es nada. Es por eso que es importante que usted se pregunte todos los días, ¿a dónde estoy yendo? La Escritura dice que las aves de los cielos, ellas no siembran, ellas no ciegan, ellas solamente viven y Dios las alimenta a ellas. Pero dice, ¿qué más ustedes que yo los he creado? Si yo sustento todo, ¿cómo no los voy a sustentar a ustedes? Pero allí está el tesoro que nos es arrebatado por las obras de las tinieblas día a día. Y es por eso que el enemigo no va a descansar hasta vernos a nosotros, la creación de Dios, aquellos que hemos conocido a Dios, alejados de Él. Escúchenme, por eso hoy tomaré como referencia estos pasajes que vamos a estar leyendo y analizando. Y algunos ejemplos nos ayudarán a comprender la importancia de vivir con propósito. Muchos que caminaron con Jesús, caminaron por emoción. Pero otros que entendieron el propósito, vivieron caminando con esfuerzo, con dolor, pero con seguridad hacia donde iban. Dice el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, escúchenme esto, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Voy a hacer un paréntesis en este verso. Por lógica humana, ¿usted aceptaría seguir
a alguien en el que usted ve que no tiene absolutamente nada? ¿Usted aceptaría seguir a alguien que no tiene, como dicen por allí, materialmente, que no dice, pero ni dónde caer, se muerto? Nadie lo haría en su sano juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano no está acostumbrado a conectarse con estas condiciones o estas situaciones en lo natural. Pero lo espiritual va a presentar de una manera seducida al ser humano para mantenernos en el camino de la nada. Es por eso que Jesús le responde de esta manera. O sea, ¿tú estás seguro de seguirme a mí? Le hizo la pregunta, ¿tú estás seguro de seguirme a mí? ¿Tú estás claro de lo que tú quieres? Entonces, sigue diciendo el 59, y dijo a otro, sígueme. Fíjense, sígueme. Él le dijo, esta persona le dice, Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Salió otro allí, lleno de, no el espíritu, lleno de la emoción, derramado en emoción. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Todos. Por eso es que todas las personas que usted le dice o le pregunta, ¿Dios existe en tu vida? ¿O crees en Dios? Y muchos van a decir, sí, yo creo en Dios. Pero está el pero. Siempre está el pero, que es la división. Y la división que nos separa de Jesús es el argumento que utilizamos o que usa el adversario en nuestras mentes para mantenernos a nosotros enfocados en lo natural. Es por eso que cada uno de estos personajes que quisieron seguir a Jesús, ellos tuvieron la intención, pero había una barrera. Y la barrera ellos mismos la presentaban. Y cuando nosotros presentamos esta barrera para seguir al Señor, no somos dignos verdaderamente de seguirle. ¿Por qué? Porque caminar en Cristo implica que hay que desechar, agarrar como en una bolsa, así como cuando tomamos los desechos en nuestro hogar y los metemos en una bolsa. De esa misma manera nosotros tenemos que comenzar a desechar cosas en nuestras vidas que no nos permiten tener una plenitud en Dios. Entonces, estos personajes querían seguir a Jesús, sí, bien es cierto, pero había un peso en ellos que los ataba. Y para ellos era más importante ese peso que ellos tenían, que se definía de muchas maneras. Y dice el 62, y Jesús le dijo, ninguno, escúchame bien, amada iglesia, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del Señor. Es por eso que hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Así se define todo. El del mal es artista. El camino del mal es el camino donde todo se confunde para hacerlo ver bien. Y somos más tentados y fácil de comprar o caminar en este camino. Y es por eso que muchos, caminando de esta manera, siempre van a decir que vamos bien, que todo está bien, que así creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿conoces el propósito de tu existencia?
Muchos dicen, sí, lo importante es disfrutar, vivir la vida, esto, todo, sí. Y se disfruta y después uno se murió y ya. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. Escuchaba a alguien decir que tiene temor a Dios, toda su vida ha tenido temor a Dios o cree en Dios. Pero, y hace las cosas buenas y le ha ido muy bien en la vida. Y bueno, de eso se trata. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. Pero tenía la gran pregunta, tenía la gran barrera. Wow, y si toda la vida has creído, has tenido el temor a Dios, pero ¿por qué no das el paso? Porque para seguir al Señor hay que dar un paso de fe y con seguridad. Y la pregunta es, si tú supieses que hoy fueses a partir de este mundo con esa conciencia o esa manera de ver a Dios como la has visto toda tu vida, tu propósito no lo vas a cumplir, no se va a cumplir tu propósito. Porque verdaderamente para nosotros seguir a Cristo tenemos que desarraigarnos de muchas cosas. Muchas cosas que nos atan a este camino de seducción pero de perdición. Que es el que perfectamente maneja el príncipe de las tinieblas. Ahora bien, entender el regalo de la salvación implica un compromiso radical, amada familia. Un compromiso radical, personal, de renunciar a malos hábitos de vivir. Porque el problema de la humanidad es que los hábitos que muchas veces practican son hábitos que son agradables a su vida porque ve resultados, pero esos hábitos son malos en el sentido de que te apartan o te limitan a ver la plenitud y la gloria de Dios. Eso es el problema que tenemos los seres humanos. Entonces, entender el regalo de la salvación implica que tenemos que ver cuáles son esos hábitos que nos están dando satisfacción, pero nos están alejando de Dios. O nos están alejando del propósito eterno. Voy a presentarles a esos amigos que sin darnos cuentas operan en nuestras vidas, pero siempre tenemos la etiqueta de decir estoy bien y me está yendo bien. Y estos amigos trabajan camufladamente en nuestro interior y se vuelve un hábito normal, pero verdaderamente no lo identificamos. Y el número 1 es el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo y la autosuficiencia son fatales para que nosotros podamos ver la gloria y el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Creer que no necesitan el perdón de Dios o pensar que puedes salvarte por tus propios méritos en lugar de depender de su gracia. Eso es orgullo y autosuficiencia. Y lo dicen de la manera más sutil. Pero usted y yo, cuando desarrollamos un espíritu y un carácter de Dios, vamos a identificar estas cosas en estas personas, ¿verdad? Y nosotros va a haber esa misericordia del Señor en nuestras vidas, porque vemos que ellas están sumergidas en un mundo que no les está causando quizás dolor, no les está causando quizás esos estragos de la vida en el momento, porque están teniendo éxito en la vida, pero su destino es incierto y nosotros vamos a ver con ojos espirituales el estado en el que están esos semejantes o esas personas. Y de una u otra forma, el Señor puede darte lo que tú estás viviendo en lo natural, pero te lo puede dar en orden en su caminar. Es importante que podamos identificar esto, amada iglesia.
Es por eso que estos personajes que quisieron seguir a Jesús, cada uno de ellos tenía argumento. Y el argumento es el que no te permite verdaderamente caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido el concepto errado de lo que es seguir a Cristo. Porque nos han presentado quizás una película, nos han narrado la vida de Cristo y nosotros pensamos que vivir la vida en Cristo es como Él la vivió. Y usted y yo no estamos destinados a vivir la vida que ya Él vivió. Pero nos venden, el adversario nos vende una imaginación que creemos que caminar en Cristo es que usted lo van a montar en una cruz, es que usted lo van a latigar, es que usted va a pasar. Pero tampoco le estoy diciendo que usted va a vivir los deseos ostentosos que le gusta vivir a las personas sin Cristo. Pero sí al Señor, estando en su vida, le va a dar aquellas cosas que son necesarias para poder usted caminar a plenitud en el Señor e identificar estas cosas en otros. Que aunque usted los vea, que tengan, pero están esclavizados y alejados de Dios. Y ese es el papel que juega el adversario en la vida de las personas. Muchos de estas personas llegaron y se argumentaron. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted y yo nos acerquemos a personas y le querramos presentar la salvación, la gracia del Señor, muchos de ellos van a querer argumentarse. Oye, pero el trabajo, oye, pero no puedo, oye, pero esto. No es para que usted los mire con ojos de desagrado, sino es para que usted vaya a la oración y pida que el Señor pueda liberarlos internamente para que ellos puedan tener ese acceso a la gracia de Dios. Número 2, el pecado no confesado. Escúchenme, el pecado no confesado. Mantener una vida de pecado intencional sin arrepentimiento aleja a la persona de la comunión de Dios. Hay personas que saben que para caminar en Cristo hay que cumplir ciertos requisitos, pero les cuesta y prefieren caminar con sus cargas, como caminaron estos personajes. Déjame que yo voy a despedirme, déjame que yo siempre va a haber un argumento. Y el argumento es la herramienta o el arma que va a usar el enemigo para mantenernos alejados de la gracia del Señor. Pero si usted y yo, que conocemos o estamos aprendiendo estas cosas, no la enseñamos a otros, vamos a ver tranquilamente desde una perspectiva a otros cómo van al despeñadero o van al abismo. Pero usted y yo somos instrumentos de Dios. Usted y yo somos la imagen del Señor acá en la tierra. Todos miraban a Jesús con agrado. Todos veían lo que Él hacía, pero ninguno se atrevía a caminar y a vivir lo sobrenatural de Jesús. Que Jesús lo prometió. Jesús lo prometió, pero para el que cree. Entonces, es tiempo de desechar aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Yo cuando comencé los caminos del Señor, para hacer el cuento corto, yo quería estar con Dios, pero también quería estar en las cosas naturales, ¿no?, que el mundo nos ofrece. Y a mí me gustaba mucho la música, no voy a decir no que la música, como decimos, la música que cantan las personas que no tienen a Cristo, pues, así de sencillo, para no poner tan religioso la cuestión o de que las personas se sientan condenadas. Entonces, usted sabe que hay canciones que usted lo edifican o dice, wow, pero hay canciones que van en contra del diseño de Dios. ¿Cómo así? Canciones que van a alimentar las cosas que no provienen de Dios. Por ejemplo, hablar mal de los semejantes, hablar mal de su propio cuerpo o las cosas, todas cosas malas. Y con un ritmo allí que, oye, se pone pegajoso y hasta no los aprendemos. Y a mí me gustaba eso, pero me gustaban también las cosas de Dios allí, pero había más hacia lo natural. Y me dice una vez una persona, a la cual amo mucho y doy gracias a Dios por su vida, porque si Dios no lo hubiese puesto a ella, tuviese más hundido que... Y yo me compraba
Recuerdo en aquel entonces que empezaron a salir los Blu-ray, ¿te acuerdas? Los DVD. Oye, eso era lo máximo antes de la era digital de ahora, pues. Wow. Oh, esta más era, no. Pero los Blu-ray que se veía eso. Oye, yo me compraba mis discos de reggaetón y esas cosas en aquellos años. Y wow, esos vallenatos y cosas, pero originales. Pero cuando te escuchaba la letra, y a mí me gustaba por el ritmo, pero por eso que el enemigo te va a seducir de una manera que tú no te des cuenta. Y te sabes la cuestión y estás declarando y te estás haciendo un emisario del enemigo sin darte cuenta. Entonces, esa persona me dice a mí, oye, mira, pero si tú quieres seguir a Cristo, a ti te gustan las cosas del Señor, pero yo sé que tienes miedo. Pero para tú poder caminar en el Señor, tienes que desraigarte. Y desraigarte implica que tienes que dejar esas cosas, entenderlas, escucharlas, comprenderlas desde un punto responsable y decir, meterlo a una orden y hasta aquí me acompaña esto. Y eso cuesta. Cuando vamos a seguir a Cristo, eso cuesta. Porque lo primero que comienzan a salir es lo que el esfuerzo que dice por comprar esto, el esfuerzo que dice por estas cosas, el esfuerzo. Tonterías. ¿Y usted sabe qué hice yo? Sí, Señor. Tenía el pecado en la mano, ya me había derraigado el pecado, vamos a decirlo de esta manera. Y lo tenía ahí en la bolsa. Y yo, Señor, quiero, pero si lo pongo en un ladito, no lo voy a idolatrar. Después fui aprendiendo esto. Si lo guardo y lo tengo ahí guardado, voy a hacer un museo y voy a hacer idolatrar mi museo. Por decir, y al final voy a hacer uso de eso. Cuando no me esté viendo la persona que estaba a mi lado, que era mi esposa. Y llego y mira cómo es el enemigo, cómo obra. Él va a buscar la manera de argumentar, de darte una estrategia para tú darle la vuelta y estar en donde mismo. Y llego y yo le digo esta pregunta, de tanto luchar, yo estaba así. Yo, Dios mío, tanto que gasté. Estos son los últimos, estos los originales, nadie los tiene. El orgullo, ahí estaba operando todo lo que ya estaba en mí. Y yo, pero ya va, pero ¿cómo voy a botar eso si eso costó dinero? Si eso no, los originales, los últimos, salía y yo los... Sí, pero yo no hallaba qué decirle, ya todos los argumentos míos me los agarraba. Yo era, que eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros. Ahí es donde quiere el Señor llevarnos. A que cuando veamos a aquellas personas que te van a presentar los argumentos, no importa, pero te le pones de este lado y le lanzas. Y va a llegar el momento que el Señor mismo va a destapar esa conciencia. Y yo llego y le digo la palabra mágica y ahí fue donde se me acabó todo. Oye, bueno, pero vamos a hacer una cosa, esposa. Para no botarlo en la basura, porque yo no se lo regalo al vecino del frente. O sea, fíjense la mente, porque el vecino del frente también le gustaba la cuestión y le gustaba con música alta. Y yo decía, se lo regalo a él, lo pone él y lo escucho desde aquí. ¿Entiendes? Entonces, decía, oye, cuando yo le digo eso, inconscientemente, pero yo estaba buscando la forma de querer estar conectado a eso. Y me dice, si tú quieres salvarte, pero quieres mandar a otro al abismo. Cuando me dijo así, y eso verdaderamente no tiene sentido de lo que tú quieres hacer. Allí tuve yo un trato directo con el Señor y pude entender que los argumentos, aunque yo los quiera desechar, van a estar arraigados muchas veces a nuestras vidas, van a estar pegados a nosotros, y por eso que se vuelven malos hábitos. No era mal lo que yo le estaba proponiendo, pero como ella tenía quizás el entendimiento, el conocimiento y estaba viendo por dónde yo estaba yendo, pero fíjense lo que yo estaba exportando. Yo quería quitarme lo malo, pero tener lo malo cerca, pero hundir a otro. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas, amados. Eso es el pecado no confesado. Yo quería tenerlo allí, pero yo no. Pero hay que desraigarnos. Cuando nos desraigamos y nos metemos o nos sumergimos en el mundo espiritual del Señor, vamos a caminar confiados y vamos a caminar respaldados por nuestro Señor. Eso es importante, pero ¿cómo lo vemos si no tenemos fe? Número 3, la falta de perdón. Guardar rencor, resentimiento o amargura hacia otros bloquea la capacidad de recibir misericordia divina. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hay personas, amado iglesia, que usted reconoce que el Señor está transformando su vida. Y para usted identificar si usted ya el Señor lo ha sanado,
o le ha quitado esas cosas que han estado en su vida, usted cuando está separado de esa persona, usted hace lo posible por dejar las cosas bien. Pero si usted vive atormentado, porque usted ya lo hizo, y usted no, pero ya yo lo hice, ya yo esto, pero usted vive todavía pensando en lo que ya aconteció, usted todavía no ha tenido ese perdón. Usted todavía no ha sido libre. Usted todavía tiene esa bolsa allí, pero no la ha querido soltar. Eso es importante. Y número 4, la idolatría y el materialismo. Hoy en día se vive un materialismo y una idolatría por las cosas, que eso separa al hombre de Dios. Y sin darnos cuenta que la Escritura dice que en los últimos tiempos la maldad, falsos profetas, todas estas cosas se verán con los ojos aún. Personas naturales verán estas cosas y no se darán cuenta de que es un principado que está establecido en el mundo por medio del príncipe de las tinieblas. Poner cosas del mundo, pasiones, relaciones o riquezas por encima de la relación con Dios, eso nos aparta de Dios, eso es un argumento. Y Dios da riqueza a sus hijos también. Porque la Biblia no dice que las riquezas solamente son para los impíos, para el que no tiene a Cristo. Las riquezas aún más son más multiplicadas en aquellos que tienen a Cristo y saben cuál es el propósito del por qué están aquí en la tierra. Y cuando damos, escúcheme, es un principio multiplicador. Cuando damos en el Señor y administramos las cosas que Él nos da, esto se multiplica. Se multiplica. En cambio, el que no tiene a Cristo, le va a costar multiplicarlo de esta manera. Él lo va a multiplicar para su interés. Pero cuando nosotros nos desraigamos de esas cosas personales y lo hacemos para Dios, Dios multiplica. Y nunca te va a faltar el alimento, nunca te va a faltar lo que Dios necesita para que tú puedas seguir cumpliendo el propósito. Así que, cuando identificamos estas cosas, cuando usted y yo identificamos estas cosas, podemos decir, soy un instrumento del Señor que voy a caminar con Él. Para ir finalizando, seguir a Jesús tiene sus requisitos y bendiciones. Ya vimos lo que nos aparta o nos aleja de Él. Los argumentos que presentaron estos seguidores, estos que iban siguiendo a Jesús. Ahora, Jesús advirtió esto, escúchenme, para ir finalizando. Jesús advirtió que seguirle exige un costo. Pero no es un costo de dinero, sino es un costo de su esfuerzo. Y no garantiza comodidades materiales. No te garantiza. Es por eso que las personas no buscan a Cristo, porque su mundo está en aquellas cosas que ellos ven productivas y ellos mismos con su esfuerzo lo están viendo. Pero caminar en Cristo muchas veces no te va a garantizar esto que estoy viviendo en el otro lado. Entonces, Jesús advirtió que seguirle tiene un costo y no garantiza comodidades materiales, pero ofrece una transformación profunda y un propósito de vida eterno. No crean que seguir a Cristo es estar olvidado. Cristo tiene especial cuidado de los que le siguen a Él y los que han confiado en Él, amada iglesia. Por sobre todas las cosas, Cristo nunca va a echar a un lado su promesa y su fidelidad con los que verdaderamente han determinado seguirle a Él. ¿Y cuál es este costo? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Estos personajes no se negaron a sí mismos. Ellos prefirieron primero arreglar sus cosas por si no les iba bien allá. Y así no funciona el reino de Dios. Negarse a sí mismo es renunciar al orgullo, al egoísmo y a las prioridades que este mundo te presentan para alinearte a la propia voluntad tuya con Dios. Negarnos a sí mismo es verdaderamente desechar cosas que no nos están llevando a los pies del Señor. Muchas veces creemos que porque tenemos éxito estamos recibiendo de Dios toda su plenitud.
Y no nos damos cuenta que hay personas que están esclavizadas en las riquezas porque se vuelven idólatras a ellas. Y eso es lo que a ellos los llena constantemente. Y Dios no quiere eso para tu vida y para mi vida. Número 2, entender el sacrificio y el propósito en la cruz. Es entender lo que hizo Cristo en la cruz y lo que Él regaló a la humanidad. Es asumir que la vida no se trata de disfrutarla egoístamente. Número 3, imitar a Cristo y tomar la cruz. Es estar dispuesto a sufrir por los vituperios de tu seguir a Cristo. Es estar dispuesto. Es estar dispuesto a mantenerte allí aunque te rechacen. Es estar dispuesto a decirle, ánimo, anímate. Si caíste, bueno, vamos a salir de ahí, si hay otra salida. Eso es imitar a Cristo. Pero muchos están atados a ese sistema que está llevando a la humanidad a la perdición. Número 4, amar por encima de todo a Dios. Demostrar el discipulado a través del amor genuino. Un verdadero discípulo demuestra el amor de Dios en su vida hacia otro. Y cada uno de los que están acá, yo sé que están formándose en el discipulado. Y lo que están haciendo no es en vano. Dios los está capacitando, amados. Dios nos capacita para poder nosotros ir a esa batalla preparados. Así que estas 4 cosas que pudimos conocer que nos apartan de Dios, pero hay 4 cosas que si usted y yo le ponemos dedicación y esfuerzo, valentía y fe, nos van a mantener en el Señor. Número 1, negarse a sí mismo, entender el sacrificio y el propósito de la cruz, imitar a Cristo y tomar la cruz del Señor y amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros atesoramos estos conceptos en nuestras vidas, vamos a poder ser ese instrumento del Señor en la tierra. Así que ninguna batalla, que por muy grande que sea, que venga hacia nosotros y nos quiera poner así, va a determinar lo que ya Dios ha determinado para nosotros. Quizás comenzamos la batalla abajo, pero el Señor nos va a dar la fuerza y nos va a levantar para tomar el control y el dominio de esa batalla y poder sacarla del medio. Así que, amada iglesia, yo quiero que te pongas de pie, amigo, hermano, que estás en este lugar, y bendigo a cada persona que hoy pueda escuchar este mensaje. Y recuerden algo, los que querían seguir a Jesús tenían una herramienta, que era el argumento, que era primero otras cosas que seguirlo a Él. Pero la iglesia, tú y yo, no queremos ser como los que querían. Nosotros somos los que seguimos a Cristo. Así que, créele a Dios que Él no te hizo a ti para ir atrás. Él no nos hizo a nosotros para ir de cola. Él nos hizo a nosotros para ir de guía. Y de guía de aquellos que necesitan lo que usted y yo nos fue dado en un tiempo de oscuridad en nuestras vidas. Quizás nuestra vida está en formación en el Señor, pero el Señor quiere que la luz admirable, que es su luz, pueda resplandecer constantemente, así como está iluminándonos esta luz que tenemos acá encima, constantemente. Que la luz del Señor no sea intermitente en nuestras vidas. Eso quiere decir que haya una identidad. Eso quiere decir que haya una firmeza. Eso quiere decir que haya confianza en quién somos en Cristo. Así que, amada iglesia, allí donde están, inclinen su mirada, cierren sus ojitos, inclinen su cabecita y digan verdaderamente, díganle al Señor: Señor, aquí estamos.
Perdónanos si en algún momento, Padre amado, hemos estado distraídos y nos hemos dado a la tarea de seguir aquellas cosas que tú nos puedes dar y aún mejor. Hoy, Padre, nos rendimos ante ti en espíritu, en verdad, en cuerpo, Señor, para que tú seas, Padre amado, quien ilumine en nosotros ese pensamiento de reino, ese pensamiento de espíritu, para poder identificar, Padre, aquellas cosas que aún nos faltan quizás para estar en el propósito correcto. Hoy, Señor, te quiero pedir por nuestras vidas. Si en algún momento, amado Dios, hemos flaqueado en caminar contigo. Si en algún momento, amado Padre, hemos querido ser como estos seguidores tuyos, Señor, que estuvieron contigo y tuvieron sus pretextos para seguirte a su manera. Amado Dios, aquí estamos. Aquí estamos, personas imperfectas, pero con un Padre perfecto. Padre, quita todo aquel peso, Dios, que nos asedia y no nos hemos dado cuenta, Señor. Mientras los días pasan y pasan, Señor, no nos vamos a dar cuenta si no identificamos, Dios, lo que nos está separando de ti. Permítenos, Señor, tener una espiritualidad sana, una espiritualidad, Señor, que pueda ser agradable, Dios, ante nuestros semejantes, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, Señor, en nuestros lugares de reuniones entre amigos, amistades, Señor, aún en nuestra misma iglesia, Padre. Permítenos, señores, tener espíritus sanos, espíritus fortalecidos, Dios. Padre, donde todo, Señor, todo argumento, Padre, que quiera venir, Padre, sobre nuestras vidas, podamos identificarlo y desecharlo, Dios, de nuestras vidas. Hoy yo bendigo a cada familia, Padre. Bendigo a cada joven, a cada adulto, Dios, a cada mujer que está, Señor, en este lugar. Hombres y mujeres, Padre, guerreros, porque están con el Rey de Reyes y se someten a su voluntad. Te pido, Dios, que no nos desampares, que tu amor, que tu gracia y tu favor siempre esté con nosotros. Tú eres el que sustenta, tú eres el que provee, Dios. Tú eres el que guardas y el que guías. Padre, permite, Señor, que esas riquezas siempre estén de nuestro lado, Dios amado. Te doy las gracias, Dios, por este tiempo en el que tú tocaste nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Permítenos irnos con una palabra fresca a nuestras casas y en lo que vamos a hacer en nuestra semana, Dios. Danos esa palabra, Señor, que puede iluminarnos todos los días. Que podamos recordar, Señor, a dónde estoy yendo y a dónde quiero ir. Hoy te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.